Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva capacitación. Como siempre, para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes. Y miren nada más, en vivo y a todo colorcito. Aquí tenemos a mi estimadísimo, mi queridísimo, mi súper amigo del dedo chiquito, que cuando menos se acuerdo termino llorando con él. Es que creo que él me entiende. Hace lo mismo que yo, él me entiende. Así que bueno, mi estimadísimo, mi queridísimo doctor Rafael Morán, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, mi estimada Abby, ¿cómo estás? Buenas Muy noches. bien, Buenas muy noches a bien. ti y buenas noches a todos. Un gusto de poder estar aquí con ustedes. Igualmente, mi doc, para nosotros es todo un gusto y un honor tenerte nuevamente aquí, que es tu casa Capacitación Veterinaria. Ya sabes que aquí es un gusto no nada más tenerte, sino escucharte, aprender de ti y bueno, cuando se puede, invitarte unas chelitas, ¿por qué no? Si te dejas también, porque ¡ay, qué bárbaro! Te haces mucho del rogar, Chihuahua. No, nada de eso, nada de eso. Así que, pues, mi doctor, si me permite, te voy a presentar. Él es mi estimadísimo doctor Rafael Morán. Él es médico veterinario zootecnista por la Universidad de Guadalajara. Realizó su formación académica también en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde cursó la estancia rotatoria de tiempo completo y posteriormente realizó la residencia de 2 años para obtener el grado de especialista en medicina y cirugía de perros y gatos. Realizó estancia formativa en el Hospital Veterinario de la Universidad de Estadual Paulista Julio de Mezquita Filo, en Brasil, y obtuvo el grado de doctor en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Autónoma del Estado de México con la tesis Efectos cardiovasculares de la combinación de lidocaína y dexmedetomidina en perros anestesiados con sevoflurano. Obteniendo el grado con mención honorífica, es profesor de tiempo completo, exprofesor, discúlpeme, de tiempo completo o fue profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México y participó como académico impartiendo clases en licenciatura, especialidad y maestría. Actualmente es el responsable del área de anestesia. No, ya tampoco es, ya no es actualmente el responsable, pero lo fue también en el área de anestesia y analgesia del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, en el mismo hospital, por la misma universidad. Ha colaborado en publicaciones de difusión científicas y es socio fundador y responsable del Hospital de Cardiología Veterinaria México en el área de anestesia. Asimismo, es fundador del Hospital Veterinario Muno, al revés volteado. No me regañe. Así me hizo todo eso. Yo creo que no les pude haber traído mejor docente, a mejor amigo para que les pueda explicar todo esto y como siempre, con todo el cariño para todos ustedes. Mi estimado doctor Rafa, si usted se encuentra listo para capacitación veterinaria, es todo un cuestión de honor que se encuentre aquí. Bienvenido. Listo. Pues muchísimas gracias, Abby. Muchas gracias. Pues la verdad es que estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Por hoy en especial, debo de mencionarles que estoy muy contento justo por este curso, por la empresa de capacitación veterinaria y sobre todo porque hoy se le ha dado la oportunidad, digo, aparte de poder tener el honor de compartir el foro pues con grandes ponentes, también para mí es muy importante poder compartir el foro con caras nuevas, ¿no? Que se dedican allí a la parte anestésica mucha gente pues, de nueva generación que está haciendo anestesia de muy buena calidad. Y para mí eso es muy importante, el poder impulsar, ¿no? Poder impulsar gente nueva y que haga cosas ahí padres, ¿no? Y qué mejor que en un área que siempre lo digo, ¿no? Que es un área que me apasiona muchísimo, que es justo el área de la anestesia, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Vamos a hablar de un tema justo que se llama, o que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la anestesia epidural. La realidad es que la anestesia epidural es una técnica eh, que creo que muchas de las ocasiones no dimensionamos los beneficios que puede tener la utilización de esta técnica. Sin embargo, también es una técnica que muchas de las ocasiones, y especialmente debo decirles que por mi parte, siempre me genera muchas incógnitas cuando la llevo a cabo. Y sobre todo el poder ser muy claros, ¿no? Si realmente
la técnica que uno está realizando. No sé si les ha pasado a ustedes en algún momento, o sea, si se hacen la pregunta, si realmente la técnica está siendo llevada de forma correcta, ¿no? O sea, si realmente el bloqueo como tal se instauró de forma correcta. Creo que la técnica epidural pues ha crecido de manera muy importante, yo creo que en los últimos 10 años. Ha habido muchas publicaciones científicas que han ido refinando la técnica en muchos sentidos. Eh, y bueno, pues también algo que para mí es muy importante poder mencionar, creo que la mayoría de la gente que se dedica a hacer anestesia, en este caso en especial en perros y en gatos, creo que tiene que estar entrenado en esta técnica. Es una técnica que creo que debe de dominar a la perfección. Sí, es una técnica, como se los dije hace un momento, la verdad es que los beneficios que tienen son muy amplios. Entonces, sí tiene que existir esa capacidad por poder llevar a cabo un bloqueo de estas características. Y bueno, vamos a comenzar. Pues bueno, la realidad es que ya existe o ya es más de un siglo del descubrimiento de la anestesia epidural. El doctor Valles, que era un médico militar muy altruista, ¿sí? Un médico en el cual, pues, es el inventor de esta técnica y que, bueno, durante algún tiempo hubo quien se quiso acuñar el invento de la técnica, pero bueno, se sabe hoy más que nunca que este doctor fue el inventor de esta técnica y que, pues gracias a él hoy, pues entendemos tantas cosas, ¿no? Con la realización de este tipo de procedimientos. Y bueno, pues en el caso justo de qué es, o sea, justo qué es la anestesia epidural. La anestesia epidural, tal como lo dice la definición, consiste en la introducción de un anestésico local, que si bien también puede ser un analgésico, pero en el contexto primario hablamos de los anestésicos locales en el canal raquídeo o en el espacio epidural, que más adelante, bueno, hablaremos ahí algunas cosas, o en columna vertebral, fuera de las meninges y de la médula. De esta manera, bueno, se interrumpe la transmisión nerviosa de la sensación dolorosa. Entonces, creo que también muchas de las cosas que hay que entender y que hay que comprender es conocer bien cuál es la anatomía, o sea, cómo está compuesta la médula, cómo está compuesta la columna vertebral, para que nosotros de ahí podamos tener claro qué es lo que estamos haciendo. Mucho de lo que hay con respecto a los errores que se presentan en esta técnica tienen que ver con el error humano y esto tiene que ver justo con la parte del desconocimiento al momento de realizar esta técnica. Entonces, eso es bien, bien, bien importante. O sea, tenemos que estar súper familiarizados, conocer de manera clara eh, qué es lo que vamos a realizar, cuál es el paciente que se va a beneficiar con la utilización de esta técnica, saber si el paciente se encuentra en condiciones para poderla realizar y en qué pacientes no podemos realizarlo, porque también eso es muy importante. Entonces, creo que el hecho de que nosotros podamos conocer todos este tipo de antecedentes, pues bueno, nos va a poder permitir entender con mejor precisión qué es lo que qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, la utilización de la anestesia epidural, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, pues ha cobrado un auge muy grande y no hacer de lado probablemente ya en especies mayores, ¿no? En animales de granja, donde ya también este tipo de procedimientos se llevan de manera muy, muy importante. En medicina humana es una técnica que se realiza pues prácticamente todos los días dentro de un quirófano por múltiples procedimientos. Lo mismo pasa en la medicina veterinaria, ha crecido de manera tan importante bueno, pues también cada vez se hace o se echa mano cada vez más de este tipo de técnicas. Pues es una técnica que ayuda a procedimientos para pacientes con dolor y procedimientos de tipo quirúrgicos. Hay que entender que es una técnica que alivia o mejora el dolor en los pacientes, no solamente de manera perioperatoria, sino en el postquirúrgico, dependiendo del tipo de fármaco que estemos utilizando,
va a versar el tiempo en que se va a generar analgesia y en el tiempo en que se va a generar un bloqueo. Pero creo que el beneficio es muy amplio. Y bueno, tal como se menciona, los beneficios de esta técnica a menudo superan a los riesgos. Y la verdad es que aquí quiero ser muy claro, pues al final el médico o el anestesiólogo que está llevando a cabo este tipo de procedimientos tiene que entender todas las consecuencias que se pueden presentar tras la administración de un procedimiento de estas características. O sea, no solamente es aprender, administrar o colocar un medicamento en el espacio epidural, ¿no? Tenemos que ser muy claros y entender todo lo que sucede alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué es lo que yo espero del bloqueo de primera mano? ¿Sí? Y bueno, creo que todas esas cosas son las primeras que son las interrogantes que te debemos de tener muy claras al momento de realizarlo. Ahora, la charla, bueno, pues está estructurada de la siguiente forma. Anatomía de la columna vertebral. ¿Para qué sirve la anestesia epidural? Eso es importante. Diferentes formas para localizar el espacio epidural. Consideraciones en la colocación de la anestesia epidural. Fármacos utilizados durante la anestesia epidural, ya sean anestésicos locales o en este caso analgésicos. ¿Qué hay sobre ellos? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? ¿Y cuáles son las pautas que hay que entender tras la utilización de ellos? ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a la utilización de la anestesia epidural? ¿Qué hay? Bueno, pues sobre la evidencia científica, o sea, en qué contexto nosotros respaldamos el poder llevar a cabo esta técnica, ¿sí? Y bueno, pues hay un poco de conclusiones sobre el procedimiento o de este tipo de técnica como tal. Ahora, ¿para qué sirve la anestesia epidural? Bueno, pues es una técnica que pues, genera o proporciona analgesia preventiva al inhibir justo la sensibilización central. Recuerden que el hecho de que se genere un procedimiento de tipo quirúrgico o un procedimiento de tipo ortopédico o un procedimiento de cualquier característica, pues normalmente nos lleva justo a que se liberen gran cantidad de mediadores inflamatorios que si bien muchas de las ocasiones no solamente son eso, sino son muchas prostaglandinas, que muchas de las ocasiones cuando nosotros no nos anticipamos a poder corregir este tipo de sensibilización, pues probablemente tengamos un dolor que muchas de las ocasiones sea difícil que lo podamos controlar. Se encarga de modular las señales hacia el asta dorsal. Sabemos que pues, es un punto clave en ese sentido. Disminuye los requerimientos de los anestésicos inhalatorios pues durante el transquirúrgico y que siempre el beneficio es muy amplio cuando nosotros disminuimos los requerimientos tanto de anestésicos inhalatorios como de analgésicos que nos puedan deteriorar en el paciente de manera transquirúrgica. Eso también es muy importante, ¿sí? El hecho de que una técnica de estas características, pues bueno, pueda llevarse a cabo. Les puedo decir que, por ejemplo, tengo la oportunidad de poder estar en hospitales en medicina humana y puedo ver justo muchos de los procedimientos que se llevan bajo una sedación donde el paciente relativamente está consciente, pero con un bloqueo de estas características y pueden hacer muchos tipos de procedimientos. Con nosotros eso normalmente no aplica, bueno, pues porque al final no es el mismo contexto con un perrito o con un gato, ¿no? O sea, y no sería que en el caso de los gatos, ¿no? Sin embargo, el hecho de que nosotros podamos generar o llevar a cabo un procedimiento de anestesia equilibrada en el paciente con este tipo de técnicas, pues siempre va a ir en beneficio de nuestros pacientes como tal. Eh, pues también como parte de la anestesia multimodal, ¿sí? Como parte de esa analgesia multimodal, anestesia y analgesia multimodal, sobre todo analgesia multimodal, perdón, pues creo que tiene, pues, nos ayuda de manera importante, ¿no? Y para mí es importante, antes de continuar, que podamos entender, o sea, no el hecho de aprender a cómo vas a colocar una aguja en el espacio epidural, sino más bien entender qué es lo que hay alrededor como tal. Eso es muy, muy importante, doctores.
al momento de llevar a cabo este tipo de procedimientos. Ahora, ¿qué es justo lo que hay con respecto a la anatomía, de la anatomía espinal? Pues es importante entender que pues cuando nosotros vamos a hacer el abordaje tenemos que ser muy claros qué estructuras son las que vamos a abordar y entender probablemente dónde podemos generar un daño de manera importante que pueda poner probablemente hasta en peligro la vida del paciente como tal. Y en el caso justo, bueno, del bloqueo de tipo epidural, pues hay que entender que en el caso de un corte de la médula espinal, pues esta justo pues cuenta con un asta dorsal donde justo vamos a encontrar raíces nerviosas de tipo somatosensitivas y vamos a encontrar pues muchos nociceptores pues, relacionados justo con la parte del dolor, ¿no? Tanto pues neuronas de tipo mielinizadas y no mielinizadas. Eso es muy importante, ¿no? En el momento en que se lleva el bloqueo. Tenemos un asta ventral donde, bueno, vamos a encontrar neuronas de tipo A delta de manera muy, muy importante y vamos a encontrar una gran cantidad de raíces nerviosas. ¿Cuál es el punto justo cuando nosotros llevamos a cabo un bloqueo? Que normalmente un bloqueo de tipo epidural no tiene esa capacidad de poder entender si es que se van a bloquear neuronas de tipo sensitivas o neuronas de tipo motoras. Eso es bien importante, doctores, porque al final, si se dan cuenta, es una técnica que se lleva a ciegas, lo cual dificulta mucho que nosotros podamos entender hasta qué punto es al cual estamos llegando. Ya hay técnicas o ya hay cierta signología que nos orienta a poder entender en cuáles puntos probablemente ya estamos en ese espacio epidural, pero no siempre garantizamos que nosotros probablemente podamos bloquear otras estructuras justo de la médula como tal. Y por otro lado, bueno, en el caso de la médula, nosotros tenemos que en el caso de la médula espinal está recubierta pues por meninges que son muy, muy importantes, que si hablamos desde la parte interna hacia la parte externa, tenemos la pía madre, tenemos el espacio subaranoideo, donde justo se encuentra o está rodeado justo por el líquido cefalorraquídeo, y en este caso también la parte de la aracnoides y la dura madre, que es la que está en contacto con la parte más externa justo con el ligamento amarillo, donde nosotros normalmente llegamos a cabo el bloqueo como tal. ¿Qué es lo que hay? Bueno, pues justo se ha hablado durante mucho tiempo que el espacio epidural, o como nos lo han enseñado, es un espacio virtual, justo porque está rodeado por grasa, y que como tal, bueno, es un espacio que hasta cierto punto se llega a mencionar que pudiera ser flotante como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay con esto? Bueno, pues que el hecho de que nosotros podamos entender cuáles son las estructuras y hacia qué punto nosotros vamos a llevar este bloqueo, bueno, nos facilita de manera tan importante el poder entender o evitar accidentes de manera pues oportuna como tal, ¿sí? Y bueno, en el caso justo, bueno, pues alrededor del espacio pues epidural encontramos un montón de raíces nerviosas que justo el target que va a tener el bloqueo como tal es poder bloquear estas raíces nerviosas y que si bien, bueno, pues nosotros podemos llevar a cabo un bloqueo epidural en diferentes porciones a lo largo de la columna vertebral, pues la realidad es que nosotros podemos o debemos de entender de primera mano probablemente el bloqueo convencional o el habitual que realizamos a nivel del espacio lumbosacro o en este caso en el espacio sacrococcigio cuando hablamos de animales de una talla pequeñita o en este caso los gatos como tal, ¿sí? Ahora, ¿qué hay? Pues hay muchos artículos que han descrito justo
hasta dónde normalmente encontramos el espacio epidural en nuestros pacientes. O sea, normalmente hasta dónde termina el saco dural. Sabemos que muchos de nuestros pacientes, cuando son muy pequeñitos, normalmente pues ese saco dural se encuentra pues mucho más amplio, de tal forma que pues es un saco que se encuentra revestido, perdón, por tejido nervioso, que hace que probablemente podamos generar un accidente si nosotros colocamos un bloqueo probablemente que probablemente no se va a depositar en el espacio epidural y probablemente podamos colocar un bloqueo de tipo subaranoideo. En el caso de los perritos, el saco dural pues normalmente termina a nivel de L6, L7. Probablemente se pudiera extender un poco más, pero normalmente es el espacio. Y por ejemplo, en este artículo que se ve pues, que es, pues, describen a través de mielografías la localización del saco dural en perros, se pudo encontrar que justo el saco dural, pues normalmente terminaba en 3/4 de los pacientes a los cuales se les llevó o se les realizó mielografías, pues probablemente prácticamente por delante del espacio lumbosacro. Entonces, pues lo que se pudo ver es que en pacientes que probablemente tenían esos 10 kilogramos o por bajo de los 10 kilogramos, probablemente la mayoría de los pacientes los bloqueos se tendrían que llevar de manera mucho más caudal que más craneal probablemente, porque este saco como tal, pues se encuentra todavía en un crecimiento, este cono, pues de manera importante. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento en que llevemos a cabo un bloqueo de estas características, sobre todo cuando hablemos de pacientes muy pequeñitos en los cuales pues prácticamente todavía no está bien desarrollado, o probablemente en pacientes de un peso pues probablemente por los 10 kilos o por debajo de los 10 kilogramos, ¿vale? Entonces eso es muy importante. ¿Y qué pasa justo en el caso de los gatos? En el caso de los gatos, pues normalmente el saco dural, durante muchos tiempos, bueno, pues creíamos justo que terminando el espacio lumbosacro, empezando la primera vértebra sacra, pues nosotros creíamos justo que ese espacio terminaba. Y hoy se ha visto que ese sacro pues se extiende de manera más importante, tal como lo vemos aquí en la imagen, en la parte de arriba, hemos visto que pues ese saco dural en ellos se extiende, de tal forma que hoy la tendencia para los bloqueos de tipo epidural en animales de talla pequeña, pero sobre todo en el caso de los gatos, se sugiere que el bloqueo se lleve más hacia la parte caudal, con la finalidad de que nosotros no generemos un accidente al colocar la aguja en el espacio epidural. Entonces, hoy la tendencia justo es que esos bloqueos se lleven pues de manera importante más hacia ese espacio, en el espacio más hacia la parte caudal. Y bueno, creo que estas consideraciones, cuando nosotros las tenemos bien claras, pues ya desde ahí empieza a ser la diferencia en el momento en que nosotros vamos a poder llevar a cabo los bloqueos como tal. ¿Qué es lo que hay? Pues bueno, muchas de las ocasiones hay técnicas que ahorita vamos a ver cómo está descrito para poder encontrar el espacio epidural en nuestros pacientes, que pues nuevamente nos orientan, ¿no? A más o menos entender dónde voy a depositar la aguja, pero también no tengo con claridad de saber si realmente nuestro espacio donde estoy depositando la aguja es el correcto. Sí, yo sé que probablemente, por lo menos en los perros, el espacio lumbosacro es el correcto, pero realmente estoy claro en que la aguja la estoy depositando en el espacio que atravesé el ligamento amarillo y que estoy en el espacio epidural, o realmente estoy seguro que probablemente la aguja se me fue hasta el espacio subaranoideo. O sea, la realidad es que existen ese tipo de problemas. Y si todavía nosotros probablemente le sumamos el hecho de que a lo mejor no utilizamos las agujas adecuadas para poder llevar a cabo el bloqueo como tal, probablemente eso haga que el bloqueo se pueda complicar de manera importante. Entonces, por ejemplo, miren, ¿en qué zonas actúan normalmente los anestésicos locales cuando se lleva a cabo la anestesia epidural?
Pues prácticamente su punto número uno son a través de las raíces nerviosas en la médula espinal, es donde normalmente llevan el bloqueo, independientemente cuál sea el anestésico que vayas a utilizar. Antes es el punto que llevan en la zona paravertebral a través del foramen intervertebral, sobre los ganglios dorsales y, pues bueno, la difusión a través de las meninges hacia el líquido cefalorraquídeo. Esto va más en función de los opiáceos que normalmente tienen esa característica de poderse depositar a nivel del líquido cefalorraquídeo y, bueno, de ahí difundir. Pues una característica. Y justo viene la parte de que, bueno, nosotros podamos entender que a mayor volumen de anestésico local vamos a tener mayor difusión. Y a mayor concentración de un anestésico local, vamos a tener mayor penetración sobre donde vamos a llevar a cabo el bloqueo como tal, pero también se va a extender la duración en tiempo del bloqueo. Es muy importante. Y bueno, de ahí ya viene mucho el concepto de poder entender pues cuáles son las soluciones que son de tipo hiperbáricas, cuáles son de tipo isobáricas, que bueno, no vamos a entrar en detalle eso porque normalmente en el caso de ese tipo de soluciones que se llegan a utilizar con cierto porcentaje, normalmente se utilizan más para el espacio subaranoideo y que a través, cuando se depositan en el espacio, en el líquido cefalorraquídeo, difunden de mejor forma dependiendo la varicidad que vaya a tener el anestésico que se vaya a utilizar, ¿sí? Pero bueno, eso es muy importante entenderlo, que a mayor volumen del anestésico local, mayor difusión. Y que ahorita, bueno, haremos unos comentarios importantes en ese sentido, porque, bueno, pues a veces nosotros no podemos abusar de volúmenes tan grandes y que son cosas que hay que tener en consideración. Ahora, ¿cuáles son las técnicas para localizar el espacio epidural? O sea, ¿cuáles son las que normalmente tenemos? Pues tenemos las técnicas directas o las técnicas de tipo anatómicas, que son justo con referencias anatómicas con las estructuras óseas, y tenemos otras técnicas que hasta cierto punto las podemos mencionar como de tipo indirectas, como la sensación de atravesar el ligamento amarillo y la pérdida de la resistencia. Estas son las técnicas probablemente con las que hemos crecido, pues la mayoría de los que hacemos anestesia y que probablemente son las que muchas de las ocasiones ponemos en práctica. La realidad es que los porcentajes de error que tienen son muy altos y la sensibilidad que tienen también es muy pequeñita, o sea, también no garantiza que tú lo estés haciendo, ¿no? O sea, que sea una forma correcta para poder, que tú garantices que lo que tú estás colocando a través de estas referencias que tienes te vaya a permitir que tu bloqueo se lleve a cabo con éxito, ¿sí? Es a lo que me refiero. Y bueno, pues justo lo que dice es que presentan una inaceptable porcentaje de error. Eso es muy importante porque pues hay muchas disyuntivas que nosotros debemos de entender. Entonces, por ejemplo, hay un montón ya de artículos que si nosotros nos metemos al PubMed, podemos revisar y podemos ver que hay un montón de artículos que hablan sobre las diferentes técnicas que se han utilizado, desde la técnica de Baraka, que está descrita desde los años 60 en medicina humana, hasta técnicas que se han retomado hoy como el hanging drop o en el caso del running drip, que son técnicas que, bueno, pues han estado muy en auge y que, bueno, se utilizan de manera muy importante. Pero hay un montón de literatura que justo habla de eso. Y, por ejemplo, en el caso de esta técnica donde se utilizaba, pues, esa técnica que era similar a la de Baraka, donde a través de colocar una solución, pues te permitía hasta cierto punto poder localizar el espacio. Se hacía de dos formas, una en recumbencia, perdón, en external el paciente y otra en recumbencia lateral. La realidad es que estadísticamente entre las dos técnicas no había tanta diferencia con respecto a la localización del espacio epidural de forma correcta. Sin embargo, sí había una estadística, una diferencia estadística importante con respecto a los tiempos. Y esto tenía que ver justo en la técnica que tenía que ver cuando el paciente estaba en recumbencia lateral. ¿Sí? Pues era un poco más difícil. Yo personalmente, a menos de que el paciente requiera un bloqueo, que sea difícil probablemente posicionarlo, pero la realidad es que, bueno, yo prefiero colocarlos en recumbencia, con las extremidades, pues, dirigidas hacia la parte craneal, flexionadas hacia craneal, que eso hace que me permita ver el ángulo con mayor precisión,
con respecto a la técnica en lateral, donde normalmente las vísceras están pues prácticamente comprimiendo la columna, y si más si tienes un paciente probablemente bariatra, pues dificulta un poco más, ¿no? Pero la realidad es que las dos técnicas pues están descritas con muy buen éxito, simplemente que requieren una curva de aprendizaje como tal, pero que bueno, pueden ser utilizadas. Es un artículo del doctor Fernando Martínez Tahuada, que es una persona que tuvimos la oportunidad de tenerlo ahora en el curso pasado de anestesia, y que es una persona que ha hecho mucha investigación en este sentido. Entonces, pues la realidad es que es algo que, bueno, pues se puede llevar a cabo, y es un método que nos permite poder identificar el espacio epidural y nos da cierta certeza al momento de realizar. Por ejemplo, en medicina humana, vamos a bajar aquí, no quiero que. Este es un video de un gran amigo, doctor Juan Pacheco, del Hospital de la Raza, donde ellos hacen pues toda la anestesia que normalmente ellos realizan, raquidia o epidural o subaranoidea, bueno, que es en este caso la raquidia, que llegan a, pues la mayoría de los pacientes, un gran porcentaje normalmente están en recumbencia lateral, ¿sí? Si bien muchos pacientes están normalmente sentados muchos de los procedimientos, y justo lo que he podido visualizar, y bueno, platicando con ellos, es la parte del ¿cómo se llama? Pues que los tiempos son mucho más tardados. Digo, por ejemplo, en el caso de la colocación de un bloqueo epidural realizado probablemente nosotros en un paciente en recumbencia, probablemente lo hagamos en 3 minutos, máximo 5 minutos, ¿no? Probablemente sea el tiempo en que normalmente se realice el bloqueo de un paciente, ¿no? En estos pacientes, muchas de las ocasiones, pues los tiempos son un poquito más prolongados, muchas de las ocasiones, la mayoría de los catéteres que ellos colocan a través de esta vía, pues no solamente es un catéter para analgesia inmediata, sino para analgesia probablemente a través de la colocación de un catéter continuo, como el que estamos viendo ahí. Entonces, cambia un poco el contexto, definitivamente es totalmente diferente la anatomía del humano con respecto a lo que tenemos en los perritos y en los gatos, pero sí se apega un poco a lo que normalmente nosotros realizamos, ¿vale? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en medicina veterinaria, no? Pues normalmente nosotros, pues esta es la técnica habitual que realizamos, ¿no? Un bloqueo en nuestros pacientes casi siempre en recumbencia external, con las extremidades flexionadas hacia la parte craneal. Y nosotros vemos, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo, con pérdida de la resistencia en el paciente. Nosotros eso nos permite hasta cierto punto valorar, pero no garantizar probablemente el bloqueo se lleve a cabo. Hay unos puntos que nosotros consideramos cuando llevamos a cabo a este tipo de pacientes, ¿sí? Que sí hay probablemente relajación del ano, que sí probablemente el paciente probablemente clampamos alguna extremidad y no hay dolor, que sí hay cierta, por ejemplo, aquí lo hacemos a través de la resistencia con la jeringa y vemos que no hay deformidad de la burbuja que se lleva a cabo. O sea, son parámetros que nos permiten, pero siguen siendo subjetivos porque también no garantizan que nosotros lo podamos llevar a cabo de forma correcta, ¿no? Entonces nosotros ahí vemos justo cómo nos empieza a deformar la burbuja y bueno, hasta cierto punto nos da ese parteaguas, ¿no? Pero, por ejemplo, en este paciente, ¿no? En este paciente del lado derecho de la pantalla, nosotros podemos ver cómo se lleva a cabo un bloqueo que, pues, más que bloqueo epidural, es un bloqueo probablemente subaranoideo. Van a ver ahorita cómo a través de la aguja, que es una aguja TUI, la que estamos viendo ahí, cómo hay una salida justo de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? A través de ella, y que probablemente hay que tener mucho cuidado en el momento en que llevemos a cabo un bloqueo de estas características, porque probablemente el anestésico que nosotros vamos a depositar va a ser depositado en el espacio subaranoideo. Ahora, como regla, siempre se ha mencionado que cuando llevamos a cabo un bloqueo de estas características, pues la forma de determinar si probablemente no lo estoy haciendo en el espacio epidural y probablemente estoy en el espacio subaranoideo, pues va a ser la salida de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, tú no puedes garantizar que siempre exista una salida de líquido cefalorraquídeo, a pesar de tú intuir que probablemente
tu aguja se fue muy profunda de lo que tú realizas de manera habitual. O sea, no siempre vas a tener una salida de líquido cefalorraquídeo. Y esto es claro, ¿no? Normalmente las presiones que existen dentro del espacio epidural, con una presión negativa con respecto a lo que tenemos probablemente cuando hacemos el bloqueo, probablemente a veces cuando hacemos el bloqueo con la aguja, supere la presión que tenemos interna y que probablemente no estemos garantizando que vaya a salir líquido cefalorraquídeo. Entonces, todas esas cosas hacen justo que en el caso del bloqueo, pues probablemente hasta cierto punto te genere cierto sesgo. Y sin hacer de lado, doctores, que normalmente cuando llevamos a cabo los bloqueos, muchas de las ocasiones lo que hacemos es que no damos el tiempo necesario para que el bloqueo se instaure. O sea, eso también es muy importante. No pasa así en medicina humana, ¿no? En medicina humana se lleva a cabo el bloqueo del paciente y se da el tiempo pertinente. Muchas de las ocasiones nosotros realizamos el bloqueo y el cirujano ya está incidiendo, de tal forma que no te permite poder saber si realmente el bloqueo está instaurado. ¿Sí? Probablemente no han pasado 15 o 20 minutos para que el bloqueo se lleve a cabo de forma, o sea, que se instaure de forma correcta, que difunda de forma correcta. Entonces, cuando ya el cirujano está abriendo, pues de manera inmediata, pues tú estás viendo que probablemente el paciente está sintiendo, que probablemente la presión arterial está alta, que probablemente el paciente en algún momento se llegó a mover, que probablemente, o sea, hay muchos factores que estás empezando a ver que dices, que te hacen dudar si el bloqueo se llevó a cabo, pero a veces simplemente es probablemente dar el tiempo necesario para que el bloqueo se lleve como tal, ¿vale? Ahora, esto es importante. Normalmente la utilización de herramientas que hoy, pues bueno, nos facilitan demasiado la vida a nuestros pacientes, yo creo que es lo que hace la diferencia para poder llevar a cabo este tipo de bloqueos. Está este artículo justo del doctor Pablo Otero, que el doctor Pablo Otero, aparte de ser una referencia en el área de anestesia, es una referencia en lo que tiene que ver con la anestesia local y regional en los pacientes, todo lo que tiene que ver con anestesia locorregional. Este artículo, que la verdad es que es un artículo que está en el Veterinaria Anestesia Analgesia y que habla justo sobre la utilización de la neuroestimulación, ¿sí? Con la utilización de neuroestimuladores para la localización del espacio sacrococcigio, en este caso, bueno, pues en gatos, y que con la utilización de umbrales eléctricos mínimos como de 0.7 miliamperes, pues daba o resultaba estadísticamente significativo alto para la localización del espacio sacrococcigio en los gatitos, sin hacer de lado, bueno, los signos extras que nosotros debemos determinar. Entonces, la utilización de neurolocalización, que yo personalmente lo utilizo muchísimo, la neurolocalización en mis pacientes para muchos de los bloqueos, o sea, gran parte de los bloqueos en mis pacientes están implícitos la neurolocalización. Entonces, creo que es una herramienta de la cual deberíamos de echar mano, ¿no? De manera importante, sobre todo porque nos facilita. La realidad es que el espacio sacrococcigio es un espacio en el cual pues normalmente no tiene la misma amplitud que el espacio lumbosacro que normalmente estamos impuestos a poder localizar. El paciente se coloca en la misma posición, en decúbito external, con las piernas flexionadas hacia craneal, que permita que se pueda abrir ahí el espacio, flexionamos la colita, localizamos ahí el espacio, a través con el neurolocalizador, a través de con 0.5, 0.7 miliamperes, empezamos a estimular esas raíces nerviosas y nos ayuda. Yo personalmente, en el caso de este tipo de bloqueos, pues es un bloqueo que ayuda mucho para todo lo que tiene que ver con la región del perineo, todo lo que tiene que ver justo con la parte de la uretra, todo lo que tiene que ver con porciones, si son machos en la parte de los testículos, o sea, para procedimientos de esas características, y si ponemos pues, anestésicos o volumen cierta cantidad de anestésicos, podemos hacer un bloqueo que pueda difundir más. Pero yo especialmente para lo que normalmente llego a utilizar un bloqueo de estas características es justo para procedimientos ¿cómo se llama?
de gatos obstruidos, ¿no? O sea, los gatitos que normalmente llegan con obstrucción, con un bloqueo de estas características que está descrito, mejora mucho la condición del paciente, ¿no? Entonces, siempre, bueno, monitorizando que hemodinámicamente el paciente se mantenga estable, pero un bloqueo de estas características, pues la verdad es que creo que es un bloqueo muy sencillo y creo que teniendo herramientas de estas características te facilita que el bloqueo se pueda llevar de mejor forma, ¿no? Hay artículos descritos por la misma parte en el caso de los perros, ¿sí? Y bueno, creo que en el caso de la utilización del neuroestimulador es una herramienta muy valiosa para este tipo de procedimientos como tal. Ahora, justo, pues bueno, en el espacio entre S3, S1 normalmente es el espacio correcto que nosotros buscamos justo para este tipo de bloqueos. Y bueno, pues nosotros como lo vemos ahí, algo característico cuando hacemos el bloqueo es como pues ese movimiento de la cola, ¿no? También vemos como los músculos laterales a esto, vemos el movimiento que tienen y que bueno, es indicativo de que el bloqueo se está llevando a cabo de forma correcta. ¿Sí? Hay artículos, como les decía, este artículo que, bueno, yo creo que durante muchos años se ha tomado como referencia eh, eh, para el bloqueo sacrococcígeo en pacientes obstruidos. Y bueno, pues yo, como les comento personalmente, es un bloqueito que la mayoría de las ocasiones para este tipo de pacientes especialmente lo llego a utilizar. Eh, y bueno, pues la verdad es que me funciona bastante bien, adicional a otro tipo de maniobras que se realizan en pacientes con condiciones de estas características. ¿Sí? Y pues la realidad es que, bueno, este bloqueo esta epidural sacrococcígea, pues se utiliza con seguridad, sobre todo porque ese saco dural ya a esa altura prácticamente pues ya no hay ahí tejido nervioso que probablemente nos vaya provocar que hagamos un bloqueo probablemente en un espacio que no sea el correcto y que podamos generar un problema en nuestros pacientes. Entonces, hasta cierto punto es un bloqueo relativamente muy seguro por la posición anatómica donde lo estamos realizando y pues por el tamaño de que ya no existe médula espinal a esa altura y que nos facilita muchísimo poderlo llevar a cabo. Pues hay muchos artículos como este justo que habla de la utilización de ropivacaína, ¿sí? En algunos gatos para procedimientos de tipo ortopédicos, ¿no? Es un artículo que relativamente reciente, en el cual, bueno, se utilizaron dosis de 0.2 a 0.3 mililitros en combinación con morfina para procedimientos de tipo ortopédicos y como característica importante se podía ver en este tipo de pacientes que normalmente no requerían fármacos de rescate para el dolor. Había algunas diferencias en los pacientes en los cuales probablemente solamente se utilizaba pura morfina o en el grupo donde se utilizaba pura bupivacaína, donde probablemente cuando hacían las puntuaciones del dolor, pues probablemente los tiempos eran mucho más cortos, pero pues nosotros podemos buscar una infinidad de artículos con diferentes combinaciones para diferentes procedimientos, pero sobre todo lo más importante es el auge que ha tenido este tipo de abordajes donde no, pues estábamos acostumbrados normalmente a realizarlos en el espacio lumbosacro, ¿no? Hoy que entendemos más anatómicamente qué es lo que pasa y las repercusiones que pueden existir, nos facilita mucho, ¿no? Y bueno, pues como les digo, hay un montón de combinaciones que se pueden utilizar como tal. Ahora, la ecografía ha sido otro método para la localización del espacio epidural. La realidad es que yo personalmente debo de mencionarles que normalmente como lo llevo a cabo es como se los decía, con el neuroestimulador. Es mi herramienta, a pesar de que tengo ultrasonido para hacerlo, pero muchas de las ocasiones ya lo llevo a cabo con el neuroestimulador, excepto cuando tengo un paciente bariatra, un paciente gordito, en el cual a veces cuesta un poco más de trabajo poder localizar o neurolocalizar el espacio como tal, ¿no? Pero en este caso la utilización de ultrasonido o la ecografía creo que puede ser una herramienta muy valiosa
para poderlo utilizar. Aquí el punto es que cuando llevamos a cabo un bloqueo de estas características es que normalmente necesitamos por lo menos 2 personas, o en mi caso casi siempre necesito una segunda persona en lo que estoy localizando el espacio y quién me está ayudando a través de la aguja poder depositar el anestésico local. Y es una técnica que, bueno, pues ahí como lo ven en la imagen, nos permite pues poder visualizar justo ese espacio epidural pues de manera muy precisa, ¿no? Y hoy con los traductores que tenemos, los traductores lineales, o en este caso los microconvexos, que también hasta cierto punto nos pueden ayudar, pero con mejor visibilidad con los traductores de tipo lineal, pues la verdad es que la magnificación de la imagen es muy buena y ayuda muchísimo. Y hoy que tenemos dentro del mercado un montón de marcas de agujas de tipo ecogénicas, facilita mucho que nosotros podamos encontrar este espacio y seamos muy precisos. Aquí cambia el contexto. De lo que normalmente era subjetivo, ahora tiende a ser mucho más objetivo la localización del espacio, porque en tiempo real estamos viendo lo que estamos haciendo y nos permite poder garantizar el bloqueo que estamos llevando a cabo. Lógicamente, bueno, esto requiere entrenamiento, requiere infraestructura para poderlo realizar, ¿sí? O sea, requiere muchas cosas y pues los costos totalmente se elevan cuando nosotros llevamos un bloqueo de estas características con equipo como el que estamos viendo, ¿no? Entonces, y otra cosa que podemos hacer es la combinación, ¿no? La combinación de ultrasonido, con este caso con neuroestimulación. O sea, nos permite poder estar localizando el espacio epidural con el neuroestimulador y verlo en tiempo real con el ultrasonido, lo cual garantiza de mucho mejor forma que nosotros podamos llevar a cabo un bloqueo de forma correcta, ¿vale? Entonces, son herramientas que hoy hacen justo que estas técnicas que probablemente hace algún tiempo, pues nos generaban esa controversia de realmente saber si estábamos haciendo algo correcto, probablemente hoy el porcentaje de efectividad es mucho más amplio de lo que teníamos antes, ¿sí? Entonces, pero como les digo, bueno, es una curva de aprendizaje y bueno, pues lo pueden llevar a cabo de manera combinada. Pues, por otro lado, aparte tenemos el poder utilizar catéteres continuos. A mí personalmente también me gusta mucho utilizar, aparte de bloquear al paciente, me gusta mucho utilizar catéteres continuos para analgesia postquirúrgica en los pacientes y creo que es una técnica que no se explota tanto, o sea, que en el ámbito veterinario, por lo menos lo que he podido ver, no es una técnica que se explote tanto, no así en medicina humana, que son los catéteres que se ponen todos los días, pero en medicina veterinaria creo que todavía esa parte de utilizar estos catéteres continuos en nuestros pacientes no se lleva a cabo y la realidad es que el beneficio es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, en esta pacientita que estamos viendo aquí, a la cual se le hizo una mastectomía de esas radicales que los dejan como canal, pues la realidad es que la cantidad de nociceptores que se liberan, mediadores inflamatorios, probablemente en el postquirúrgico son pacientes a los cuales muchas de las ocasiones pues tienen un dolor muy severo y que muchas de las ocasiones con los analgésicos convencionales que llegamos a utilizar probablemente ya se queden muy cortos, ¿no? Son pacientes que ya tienen un dolor pues ya de tipo integrado donde probablemente ya necesiten pues analgesia muy importante y que bueno, nos ayuda de manera contundente poderlos utilizar. Los catéter continuos, no hay, no ante, pues los que llegamos a utilizar pues son de medicina humana, eh, sobre todo los que son los pequeñitos, y bueno, pues normalmente vienen condicionados a través de una jeringa de baja presión, una aguja TUI, un filtro, una línea, ¿no? Siempre es importante marcar qué es lo que estamos colocando, pero como nosotros podemos ver aquí en el video, o sea, nuestros pacientes, el hecho de que nosotros podamos estar instillando medicamentos, pues nos permite que hemodinámicamente el paciente se pueda mantener estable en todo momento, ¿no? O sea, relajado el paciente, ¿sí? Con una buena presión arterial. O sea, vemos pacientes que nos permiten que puedan estar estables, ¿sí? Concentraciones bajas de anestésicos, o sea, hay muchos factores que nos ayudan de manera muy importante cuando llevamos a cabo. En el caso de este pacientito, pues se hizo la colocación de un catéter y bueno, no recuerdo el tiempo después,
que no me acuerdo en este momento, no quisiera mentirles, pero la realidad es que la recuperación en el postquirúrgico probablemente es importante y es rápida. Y algo muy importante es el hecho de que disminuimos la cantidad de anestésicos locales, que uno de los efectos colaterales que nos llegan a generar es justo ese bloqueo motor en los pacientes, y que muchas de las ocasiones no es algo que sea grato para el paciente, probablemente despertar y que la vejiga esté llena y que probablemente no se pueda incorporar porque no siente las extremidades. Esos catéteres, pues bueno, nos permiten que podamos administrar desde anestésicos locales hasta analgésicos probablemente potentes, que nos permitan tener una muy buena analgesia en el paciente como tal, ¿no? Entonces, eso es, creo que siempre todo esto va en beneficio de nuestros pacientes, como lo estamos viendo en la foto. Ahora, ¿cuáles son las dosis de los anestésicos locales? Pues también creo que ahí, en este sentido, creo que ha crecido demasiado la información que hoy tenemos con respecto a cuáles son las dosis que normalmente utilizamos de los anestésicos en los pacientes. O sea, antes normalmente nosotros decíamos, pues se va a calcular probablemente a miligramos por kilogramo en el paciente. Hoy hay artículos científicos que respaldan eh, diferentes formas de dosificar a los pacientes y que, bueno, pues versan en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, estos estudios que se han realizado en pacientes a través de, pues, de mediciones de la región occipital hacia la zona del sacro, la zona sacrocoxigia, y hay estudios, ¿no?, en los cuales, bueno, se han utilizado diferentes concentraciones. Por ejemplo, en este estudio del doctor Otero, donde se veía que diferentes dosis de ropivacaína en diferentes concentraciones, más morfina, pues podían ver en todo lo que tenía que ver en cirugía de estas características, pues podía permitir que el paciente se pudiera mantener estable, ¿no? Entonces, pero lo más importante que hay que entender es que en este estudio, bueno, a través de la medición de la región occipital y a través de poder cuantificar por cada uno de los centímetros de la columna cuántos mililitros se le tenían que depositar al paciente, permitía aterrizar en el estudio que los pacientes, aparte de que se mantenían muy estables, eran claras las dosis que se utilizaban para el propósito que se tenía que llevar a cabo. ¿Por qué les menciono esto? Porque estamos hablando probablemente, en este caso, de mastectomías. Las mastectomías, doctores, si ustedes recuerdan, normalmente nosotros hablamos durante mucho tiempo que los bloqueos epidurales son técnicas que se llevan a cabo o que normalmente bloquean por delante de la cicatriz umbilical. ¿Sí? Eso es importante. Normalmente la anestesia epidural entendemos que se bloquea por delante de la cicatriz umbilical. Sin embargo, en la mayoría de las mastectomías, cuando son radicales, normalmente son pues más craneales, y que probablemente muchas de las ocasiones, cuando no tenemos bien calculado un volumen que vamos a administrar en un bloqueo de estas características, probablemente nosotros no garanticemos que nuestros pacientes tengan una buena analgesia hasta esa altura, ¿sí? Entonces, justo en este estudio ellos podían ver que el volumen epidural de la inyección mediante el régimen de dosis basado en la longitud medular occipito coxigia resultó una metodología segura y eficaz para calcular el volumen de ropivacaína en perras sometidas justo a la técnica quirúrgica de mastectomía. Entonces, creo que esto fue un parteaguas para poder entender y dosificar de diferente forma, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, justo, ¿cuál es la dosificación con la distancia occipito-coxigia? Pues normalmente lo que hacemos es, pues, estas fotos que son muy conocidas. Esta justo es de un artículo que veíamos anteriormente, justo del doctor Otero, donde, bueno, a través de esta transparencia nos permiten poder entender cómo nosotros podemos dosificar a través de un normograma que está implícito dentro del libro de bloqueos del doctor Otero, un normograma que nos dice que por cada centímetro de la columna que se mide, normalmente se utilizan 0.05 mililitros, ¿no?
y que con eso nosotros vamos garantizando. Aquí hay algunas tablitas que, si bien no me gusta mucho hablar de dosis, pero se me hizo interesante ponerlas, como 0.05 mililitros por centímetro de anestésico local para producir un bloqueo de la zona del perineo y de la cola. Y ya conforme iba aumentando las dosis, pues nosotros podíamos ir bloqueando extremidades más hacia la parte craneal. Sin embargo, doctores, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado en el momento en que llevamos este tipo de dosificaciones, sobre todo siempre teniendo en cuenta que no superemos las dosis tóxicas. Eso es muy importante, muy, muy importante. Eh, Recuerden que en el caso de los gatos con respecto a los perros, normalmente ellos tienden a ser más susceptibles a los anestésicos locales, especialmente en el caso de las amidas, pero hay que tomar muy en consideración en el momento en que, bueno, consideremos manejarlo a través de mililitros por centímetro, que al momento de que tengamos el volumen total y que hagamos probablemente la transformación a los miligramos por kilogramo que le tocan al paciente, que no superen la dosis tóxica que necesita el paciente, porque probablemente esa también va a ser una complicante durante el bloqueo del paciente. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Entonces, tengan mucho cuidado. Se habla, bueno, que algunas maniobras que se pueden realizar justo es la dilución del total de lo que le toca al paciente con solución salina, probablemente para que el bloqueo no se prolongue durante tanto tiempo y que probablemente pues no estemos dando una cantidad importante que nos pueda generar posintoxicación al paciente. Las dosis normalmente fluctúan, si no me recuerdo, entre 9 y 10 miligramos para los perros y a los gatitos fluctúan por la mitad, o 7 miligramos de lidocaína. Entonces, hay que tenerlo en consideración, ¿sí? Sin embargo, al realizar la anestesia epidural lumbosacra se utilizan comúnmente dos métodos para determinar los volúmenes de inyección, uno basado en el peso corporal, que justo era lo que durante muchos años hicimos, y el otro basado en la longitud de la columna vertebral. Entonces, hay que tomarlo en consideración. Ahora, ¿cuáles son los fármacos analgésicos? Ahora, antes de que se me olvide, en el caso justo de lo que está descrito, antes de que me pase, de lo que está descrito de los mililitros por centímetro de los anestésicos locales que aparecen en el normograma que publica el doctor Otero en su libro, está indicado para los perros, no para los gatos, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. ¿Cuáles son los fármacos analgésicos que podemos utilizar? Aquí también creo que ha habido un poco de controversia y de mal uso de muchos de los fármacos que se pueden utilizar. ¿Cuál es el propósito? Ya lo dije, creo que al principio de la charla. ¿Cuál es el propósito que nosotros utilicemos analgésicos en combinación con anestésicos locales? Pues bueno, disminuir probablemente la cantidad de anestésicos locales, aunado a todo lo que platicamos en un principio, bueno, mejorar la analgesia transquirúrgicamente, en el postquirúrgico, pero sobre todo disminuirla, ¿sí? Sin embargo, la realidad es que también no existe un abanico tan amplio de analgésicos que podamos utilizar, ¿eh? Eso también hay que tomarlo en consideración, ¿sí? Y sin hacer de lado que, bueno, por lo menos hoy en México estamos pasando por una crisis de fármacos pues del grupo 1, como es el fentanilo, el remifentanilo, ¿no? Que son los que tenemos aquí, morfina y todos esos, pues bueno, por todo el contexto que hay alrededor, ¿no? Entonces, dificulta un poco, pero el beneficio cuando los tenemos es muy amplio porque, bueno, disminuimos la cantidad de anestésicos locales y que no solo esa parte, ¿no? Sino el hecho de que se genere un efecto sinérgico hace que el paciente esté en las mejores condiciones. Ahora, ¿cuáles son los que tenemos? Bueno, pues está justo, yo creo que la cereza del pastel dentro de los opioides de las que tenemos es la morfina. Personalmente yo la morfina la utilizo, eh, yo creo que solamente justo para el bloqueo epidural de los pacientes. ¿Sí? O sea, cuando realizo un bloqueo, ya sea un bloqueo sacrococcigio, un bloqueo epidural, o sea, una técnica de estas características, si la tengo a la mano, casi siempre está implícita, pero realmente la utilizo poco por vía sistémica. O sea, no, casi no la llego a utilizar, es más por esta vía. Pues la morfina, a diferencia de la mayoría de los opiáceos, tiende a ser hidrofílica, lo cual es más soluble en grasa,
una característica es que hay artículos muy claros que hablan como justo dosis de 0,1 miligramos por kilogramo por la vía epidural reduce la MAC de manera importante, la concentración alveolar mínima de los anestésicos inhalatorios. Un punto a considerar es que no interfiere cuando se utiliza probablemente con los anestésicos locales, sino más bien genera una sinergia. Algo que se ha visto justo en el caso de la morfina es que llega a generar cierta retención urinaria. Los artículos son claros, se ha visto que solamente pues el 3% de los pacientes, 4% de los pacientes en este artículo del doctor Peterson, se ha visto que llegaron a generar retención urinaria los pacientes como tal. Entonces, realmente el porcentaje pues es pequeñito. Se habla que utilicemos justo morfina libre de conservadores, pues por todo el contexto que lleva, ¿no? Normalmente cambios asociados a los conservadores que pudiera tener. Lo que sí se ha visto es que en el caso de la morfina, cuando se utiliza en catéteres continuos para generar analgesia en catéteres continuos, el aumento de la retención urinaria, perdón, es mucho más alta, mucho más alta. Entonces hay que tomarlo en consideración en el momento en que la morfina sea utilizada por la vía epidural, ¿sí? Sobre todo por la vía epidural a través de un catéter continuo. Ahí sí se ha visto, bueno, pues, lógicamente el paciente tiene que estar con una sonda urinaria, hay que estar monitorizando pues la vejiga, ¿sí? Que esté vaciando la vejiga, o sea, todas esas cosas que hacen la diferencia en el paciente para que se mantenga más confortable. Recuerden que en el caso, el hecho de que la morfina sea mucho más hidrofílica, favorece que difunda y se pueda depositar en el espacio subaracnoideo de la médula, y eso nos permite que el anestésico el analgésico, perdón, pueda ir siendo liberado de manera sistémica, y que justo por esa parte se pueda prolongar el efecto de la morfina. Por ejemplo, hay combinaciones muy claras, ¿no? De morfina con bupivacaína, ¿no? Morfina 0,1 miligramos y bupivacaína 0,2 miligramos te pueden generar analgesia hasta de 24 horas en el paciente. Y si después de eso probablemente al paciente le estás instilando alguno de los anestésicos a través de esta vía, pues va a ser un paciente que va a estar muy confortable, siempre en el entendido de todos los inconvenientes que pudiera tener la utilización de ella, ¿no? Pues la presencia de prurito, ¿no? Que es algo que se ve, la retención urinaria, que creo que son de las más importantes. Entonces, tener en consideración esta parte, ¿no? ¿Qué hay sobre el fentanilo? Pues en el caso, a diferencia del fentanilo, por ejemplo, en el caso de la morfina, que es hidrofílica, normalmente en el caso del fentanilo tiende a ser un poco más lipofílico, al igual que en el caso de la meperidina, y de tal forma que hace que su tiempo sea mucho más corto con respecto a la morfina. O sea, los tiempos de analgesia que podían generar son mucho más cortos. Sin embargo, muchas de las ocasiones, dependiendo cuál sea la condición del paciente, en el cual probablemente no quieres tener una analgesia tan prolongada, ni un bloqueo probablemente tan prolongado, pues probablemente eches mano del fentanilo. Ya yo uso normalmente ya sea fentanilo o morfina. Si tengo la morfina, prefiero la morfina por los tiempos mucho más prolongados, pero bueno, cualquiera de las dos puede ser una muy buena alternativa para poderlo utilizar. Y bueno, otro fármaco que especialmente en estos tiempos de carencia, por lo menos aquí en México, por parte de los OPS, es la buprenorfina. La buprenorfina, pues hay un agonista parcial, es un fármaco, pues se habla que es un fármaco prometedor para la analgesia epidural. En medicina humana es algo que se utiliza de manera cotidiana. La buprenorfina por vía epidural puede ser útil para algunos animales porque no genera retención urinaria, a diferencia de la morfina, y de tal forma que cuando lo combinamos probablemente con un anestésico local, con lidocaína, con ropivacaína, con bupivacaína, tenemos una analgesia que puede prolongarse hasta 24 horas, por ejemplo, con esta combinación que les estoy mostrando, buprenorfina a 0,04 miligramos por kilo, más bupivacaína al 0,5% a 1 miligramo por kilo, y podemos ver que podemos tener analgesia hasta por 24 horas en el paciente, con el beneficio de que no genera retención urinaria. Y, por ejemplo, en el caso de la buprenorfina, pues es un medicamento que
lo podemos encontrar de manera mucho más sencilla dentro de una farmacia, no requiere recetas con código de barras, o sea, es mucho más fácil poder encontrar y creo, yo personalmente también hago hincapié, pues ahora la he estado utilizando justo por estas carencias. Ahora no siempre tengo fentanilo, remi, morfina, me ha costado un poco de trabajo, entonces pues trato de utilizar la buprenorfina como tal. Se ha hablado de otros fármacos como el butorfanol, como en este caso la metadona, como en este caso el tramadol, o sea, para la utilización por vía epidural. La realidad es que los estudios que existen están evaluados en el ámbito de la investigación y en la parte clínica, pero no son muy claros en aterrizar los beneficios, ¿no? O sea, cuáles son los beneficios que realmente tienen. Y por otro lado, yo personalmente no tengo experiencia con la utilización de estos fármacos por esta vía, ¿no? Bueno, en el caso de la metadona no lo tenemos, pero en el caso del butorfanol o en este caso del tramadol, he utilizado tramadol en algún momento, hace algún tiempo. Sabemos las condiciones que hay con respecto al tramadol, pero la realidad es que no hay estudios claros que respalden su utilización como tal, ¿no? Y la realidad es que también no le veo mucho sentido el poderlas utilizar. Se ha hablado de otros fármacos como pueden ser las benzodiazepinas o como pueden ser los corticosteroides que van más enfocados por ejemplo, en el caso de los córticos para el dolor de tipo crónico. O sea, creo que algo importante, si no estamos familiarizados con fármacos y no hay un sustento científico que lo avale, mejor no meternos en problemas, ¿vale? Eso es lo que les podría decir. Ahora, ¿qué hay sobre los agonistas alfa-2 adrenérgicos? Pues la realidad es que en el caso de los alfa-2, probablemente pudieran ser prometedores en el caso de su utilización por vía epidural. Sin embargo, hay ciertas condiciones. Dosis bajas por vía epidural minimizan los efectos sistémicos. O sea, sí es lo que se ha visto, ¿no? De manera dosis dependiente. Nosotros sabemos que en el caso de los alfa-2, especialmente la dexmedetomidina, normalmente cuando la utilizamos por vía sistémica, genera cambios hemodinámicos que ya todos conocemos, cambios a base de esos cambios bifásicos, evita esa recaptación de la norepinefrina en los pacientes, o sea, sí, pero las dosis que utilizamos por vía sistémica parece que el contexto es totalmente diferente a cuando los utilizamos por vía epidural y tendría sentido porque las dosis son mucho más bajitas, ¿sí? Entonces, se ha podido ver, por ejemplo, pues como la dexmedetomidina a dosis que 0.01, 0.02 o hasta un microgramo, disminuyen la dosis del isoflurano hasta un 33%. Lo que sí se ha podido ver es que cuando se utiliza en combinación con anestésicos locales, hay una vasoconstricción muy marcada, ¿sí? De manera muy importante. Y lo que se ha podido ver es que se genera cierta desmielinización, perdón, en los pacientes, de tal forma que puede generar un deterioro en la médula espinal de los pacientes. Entonces, como les digo, cuando se utiliza en combinación con los anestésicos locales, pues podemos tener un bloqueo prolongado y tener una vasoconstricción muy marcada que probablemente nos vaya a generar problemas. Entonces, hay cierta controversia. Por ejemplo, en el caso de la gilacina, ¿sí? Que si bien, bueno, yo no la utilizo, pero en el caso de la gilacina por vía epidural, se ha visto que genera mayor analgesia que la dexmedetomidina, que en el caso de la medetomidina o en el caso de la clonidina, ajá, por esta vía, ¿no? La utilización de la gilacina. Sin embargo, bueno, los efectos por la selectividad que existen, pues son mucho más marcados. Bueno, se han observado bloqueos atrioventriculares de segundo grado, pues ese efecto ahí de vasodilatador. Entonces, creo que en el caso de los alfa-2 adrenérgicos, en mi opinión, creo que deberíamos de tener cierta consideración en utilizarlos o de preferencia no utilizarlos por esta vía, dadas las condiciones que hay y lo que reportan los artículos científicos. Ahora, ¿qué hay sobre los disociativos? La ketamina, si bien la ketamina todos pudiéramos pensar que la ketamina pudiera ser un excelente eh, analgésico por las propiedades que tiene la ketamina como tal. Primero, bueno, por lo menos en México,
la ketamina ya se fue o ya va a desaparecer, ya es muy poco lo que hay o ya no hay ketamina como tal, pero por la vía epidural la ketamina sobre la ruta sistémica en medicina humana son controvertidas, o sea, hay mucha controversia sobre esta vía. Rara vez se ha notificado su uso en medicina veterinaria, ¿sí? Se ha visto que la ketamina genera daño tóxico tanto en la médula espinal como en las raíces nerviosas, tanto en conejos como en humanos, para esos que se dedican al área de fauna o animales no convencionales, se ha visto esta parte, ¿no? Que en conejos llega a generar este punto, después de la administración repetida de ketamina por esta vía. Yo personalmente nunca le he administrado por esta vía, no tengo experiencia tras su utilización, pero sí he visto que lo que reportan los artículos es que de preferencia mejor no utilizarla por esta vía, ¿vale? Si bien algunos artículos mencionan que tras su utilización hemodinámicamente el paciente se mantiene estable, ¿sí? Sin embargo, parece que los daños que genera a nivel de médula espinal son importantes y muchas de las ocasiones son de tipo irreversibles. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas de la anestesia epidural? La hipovolemia. Hay que tener mucho cuidado en el momento en que nosotros vayamos a llevar a cabo un bloqueo de estas características. Si bien tenemos un paciente descompensado con un cuadro hipovolémico, pues no es candidato para poderlo utilizar. Primero hay que corregir la condición que lo está generando y no lo hagamos. Recuerden que el bloqueo epidural genera un efecto de vasodilatación, ¿sí? De manera muy importante, hay una respuesta simpática y que, bueno, por ende, un paciente probablemente descompensado, como puede ser un paciente hipovolémico, pudiera complicar la situación como tal. Trastornos de la coagulación, hay que tener mucho cuidado, muy importante. Los pacientes que estén con ciertos cuadros de trombocitopenia, será importante evaluar su VH, su biometría hemática, cómo se encuentra, cómo están esas plaquetas, tiempos de coagulación. O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando? Si bien muchas de las ocasiones en la médula encontramos ahí ciertos plexos que probablemente a veces le podemos pegar un plexo y que si es un paciente que está deficiente en condiciones de estas características de coagulación, podemos generar un sangrado de manera importante. Un paciente septicémico, también hay que tener mucho cuidado, son pacientes que están prácticamente debilitados, que son susceptibles a que pues, son trombocitopénicos, ciertas translocaciones bacterianas, hay muchos problemas. La trombocitopenia, bueno, se los pone aquí. Pacientes con lesiones dermatológicas, un pioderma, probablemente no sea lo mejor, una piel que esté contaminada, no es el mejor candidato para utilizar una técnica de estas características. Pues bueno, neoplasias en la región lumbosacra que no permitan visualizar, si bien ya hablamos en un principio que hay que a veces no estamos muy seguros de lo que estamos haciendo y no estamos garantizando, pues si hay algo que esté impidiendo la visualización, pues probablemente no lo hagamos, ¿no? Algunas enfermedades neurológicas, bueno, se ha hablado de algunas enfermedades, no es que exacerbe la enfermedad neurológica la colocación epidural, pero sí hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Si a lo mejor al paciente no tiene una congruencia porque aparte tiene ciertas fracturas y no te permite probablemente posicionarlo de la mejor forma para poder visualizar, pues creo que probablemente no sea un candidato para hacerlo, ¿no? Pues hay pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes cardiovasculares que están con dosis bajas de parina para la patología cardiovascular, bueno, pues también hay que considerarlo. Traumas en la región pélvica, la obesidad no es algo que impida que se pueda llevar un bloqueo, pero probablemente, como se los dije en un principio, ahí hay que echar mano de técnicas o de herramientas que nos faciliten. Yo la verdad es que cuando he tenido pacientes con una obesidad importante, me cuesta mucho trabajo poder encontrar el espacio y sudo mucho. Y personalmente no me gusta mucho estar picando tanto a los pacientes, ¿no? O sea, eso también no es nada grato, ¿sí? Entonces, mejor utilizar herramientas que nos faciliten poderlo utilizar y bueno, ya sea ultrasonido o neuroestimulación puede ser una alternativa. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones justo asociadas a la anestesia, a la utilización de la anestesia epidural? Pues bueno, hay desde una parada cardiovascular, desde problemas en la marcha, pacientes con paraplegia, estupor. Se ha hablado de ciertas iatrogenias justo por mal colocación de poder perforar el colon, ¿no? Y que se genera ahí un cuadro de peritonitis en los pacientes.
O sea, hay muchas condiciones en los pacientes. Bueno, se describe un artículo del que se habla mucho del síndrome del Horner. En un paciente se utilizó bupivacaína al 0.75%, que parece que difundió de manera muy importante y bueno, generó esta condición en los pacientes, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración, por eso les digo, no solamente es el hecho de realizar la técnica como tal, no, sino más bien hay que saber qué es lo que puede pasar y qué es lo que puedo esperar si eso no lo realizo de forma correcta. Creo que en eso versa el procedimiento de la anestesia epidural. Por ejemplo, un paciente probablemente con una torsión esplénica como el que estamos viendo en este momento, que probablemente esté trombocitopénico, probablemente sea un paciente que ya esté ahí pues, con un cuadro séptico, a lo mejor está con pancreatitis, ¿no? O sea, no sé, probablemente yo me la pensaría un poco. Sí, a lo mejor hay quien diga, ¿sabes qué? Que el beneficio es amplio por el tipo de procedimiento que se va a realizar. Sí, pero siempre y cuando yo vea las pruebas que me permitan ver que el paciente probablemente esté en condiciones de poder recibir un procedimiento de estas características, ¿no? O no sé, ¿no? Un paciente probablemente con un cuadro de estas características, ¿no? Un paciente con un cuadro ahí ya séptico, ¿no? Probablemente por lo que estamos viendo, ¿no? Por quemaduras de estas características. Entonces, hay que saber cuál es el paciente que está en condiciones para poderlo realizar. Ahora, ¿cuáles son pues, normalmente las agujas que se pueden utilizar para este tipo de procedimientos? Pues hay un montón de agujas ya en el mercado, pero las que normalmente se llegan a utilizar para este tipo de procedimiento, hay dos, que son las agujas, las TUI, que hay TUI que vienen separadas, las agujas TUI que vienen ya en el set epidural, como el que les presenté hace un momento, y bueno, yo creo que tienden a ser las más seguras, y las otras son las agujas justo las de Kinkle, las que podemos utilizar, que son las espinales. Cada una tiene características importantes. Las TUI pues, tiene un bisel mucho más largo, punto a considerar, poco cortante y curvado, lo cual hasta cierto punto te permite tener más precisión en los movimientos que tú haces y que por las características de la punta que tiene, favorece que probablemente no hagas una punción hacia el espacio subaranoideo en el paciente o intratecal. En el caso de las otras agujas, las Kinke, podemos ver que están más descritas para la obtención de líquido cefalorraquídeo. Normalmente tienen dos facetas cortantes en su punta, que bueno, las hace justo que tengan esas características de estas sí de no poder tener un control tan claro de que a lo mejor te estás yendo, no solamente quedarte en el espacio epidural, sino que te estás yendo mucho más adentro, ¿no? A diferencia de las agujas TUI, que tienen eso, ¿no? Las agujas TUI tienen esas características, ¿no? Menos daños a los tejidos, con marcas en su cuerpo para controlar la profundidad, ideales para bloqueos periféricos continuos, porque pues aparte tienen un alma en el centro que te permite meter un catéter para poder generar esa analgesia continua. No pasa así con las otras agujas. Debo de mencionarles que muchas de las ocasiones, a veces cuando no tengo una aguja TUI, llego a utilizar una aguja justo de estas características, pero ya son pocos los pacientes, ¿no? Son más para la parte de la obtención de líquido cefalorraquídeo y siempre hay que tener un stock ahí importante dentro del hospital para que pues no tengamos problemas, pero hay veces que la llego a utilizar siempre con pues ahí con un poco con la incertidumbre, ¿no? De que pues no vayamos a generar un daño, ¿no? Que muchas de las ocasiones los daños que llegamos a generar a nivel de la médula, pues nosotros no los vemos, ¿no? O sea, yo he bloqueado muchísimos pacientes a través de esta técnica. Eh, Afortunadamente nunca he tenido algún problema por parte de ellos y espero nunca tenerlo, pero probablemente en algunas ocasiones cuando varias veces hemos intentado, sí llegamos a generar algunos problemas, ¿no? Pero pues siempre lo he dicho, ¿no? Los perros y los gatos aguantan un montón y desgraciadamente creo que a veces se abusa mucho de esa condición, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien hechas, eso es muy, muy, muy importante en el momento de llevar a cabo este tipo de procedimientos. Y bueno, los set epidurales, justo lo que estamos viendo es que, bueno, pues vienen todos con una aguja TUI, justo con una línea justo que nos permite que vienen ya marcadas, cada una marca 1 centímetro, con un filtro, con una aguja de baja resistencia, que nos permite, y esas son las indicadas para los bloqueos de tipo epidurales.
Y bueno, agujas para neuroestimulación, pues bueno, también es algo que es recomendable que puedan utilizar. Pues son agujas que normalmente vienen son aisladas, ¿sí? Tienen un cuerpo aislado, tienen una línea de extensión, tienen justo el cable para la conexión del neuroestimulador y normalmente, pues bueno, este es el neuroestimulador, este es el que yo utilizo, ¿sí? Este es un Steampod que no solamente tiene para la neurolocalización, o sea, tiene aparte para medir el TOF, el tren de 4, y aparte también trae un lápiz que también nos ayuda mucho en nervios muy superficiales para poderlos localizar. Es un lápiz que facilita mucho el bloqueo, entonces es el que normalmente yo utilizo, ¿no? En el caso de este tipo de agujas, ¿qué característica tienen? Pues que normalmente no son tan baratas, ¿no? O sea, si lo comparas probablemente con una aguja TUI, pues normalmente es una aguja que un set epidural te cuesta a lo mejor 250 pesos, ¿no? Una aguja de estas características, pues te cuesta 840 pesos, ¿no? Y les digo porque ahorita acabo de pedir agujas de estas, ¿no? Pedí agujas de estas características y cuesta 840 pesos. La caja creo que está como en 22,000 pesos, algo así. Este, pues normalmente pido de 50 milímetros, las pequeñitas. Tuve ahí una gran cantidad de agujas grandes, pero no es que no se pueda realizar los procedimientos, simplemente que con las pequeñitas tienes mayor capacidad de poder estar manipulando la aguja como tal. Pero bueno, da igual, pues, si en algún momento las llegan a utilizar, hay un montón de marcas, ¿sí? Y creo que, pues, la verdad es que les va bastante bien a los pacientes. Y bueno, mis estimados doctores, pues creo que de mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta o algo. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Ahí Hola. está. ¿Cómo estás, Doc? Bien, mi estimado doctor Marco, ¿cómo estás tú? Muy bien, perdóname, es que ando un poquito enfermo. Por eso me vas a Sí. escuchar un poquito así, pero bueno, No, no ahí te andamos. preocupes. Qué bueno, qué gusto. Muchas gracias por la clase, la verdad, una clase bastante buena. No me tocó recibirte en un momento dado, pero doctores, la verdad es una clase muy importante para tomar en cuenta. Entiendo muy bien que en la práctica que estamos realizando en la clínica diaria, este es un método que nos va a ayudar mucho a poder quitarnos de bastantes fármacos en la parte analgésica. Entonces, por eso dentro del temario traté de meter esta charla que es muy, muy importante para la gente que no la haga o para gente que tenga miedo en hacerla. Trate de irse quitando de poco a poco esos miedos, de poder realizarla de poco a poco un poco más. Esto es de práctica, no va a haber otra forma de poder lograrlo más que haciendo prácticas. Muchas veces los que empezamos con pacientes con cadáveres, no es lo ideal muchas veces porque no te da la misma sensación que un paciente vivo, pero pues lo vas haciendo de poco a poco. Entonces, Doc, algo relevante dentro de lo que es la aplicación en las epidurales, y te hago la pregunta yo a ti, es en el caso de los pacientes que van a entrar a algún procedimiento quirúrgico, por ejemplo, que tengan alguna piometra, algún proceso séptico que estén presentando, ¿es recomendable hacer ese tipo de manejos o no es recomendable? Mira, Marco, justo les comentaba, o sea, yo creo que hay que tener en consideración probablemente la condición por la que está pasando el paciente, ¿no? O sea, de manera sistémica, ya lo mencionas tú, si es un paciente que está séptico, probablemente yo no me aventuraría a realizar una técnica de estas características. Sin hacer lado, probablemente un paciente con piómetra, donde nos hemos encontrado unas piómetras que cuando uno las ve dice, madre mía, ¿esto de dónde salió? Un útero tan grávido, ¿no? O sea, que probablemente cuando vayas a funcionar vayas a generar algún problema. Creo que sería muy aventurado probablemente realizar una técnica de estas características en un paciente con una condición. Creo que se pueden manejar algunas otras alternativas en los pacientes. Ahora, si por ejemplo es una piómetra que a lo mejor va empezando y que tienes todas sus pruebas de laboratorio y que ves que el paciente está estable, probablemente, pero siempre, como lo dije en un principio, en el entendido de todo lo que conlleva y de lo que se puede suscitar y tener, pues también como lo menciono, siempre ese conocimiento de causa de lo que está sucediendo. Creo que sería eso. Quedó perfecto. Y en el caso, por ejemplo, ¿habría alguna condicionante para tú decir específicamente, aparte de la condición en la que tú mencionas ahorita,
de que dice, si van empezando, a lo mejor sí me aventaría a hacerla, pero a veces son piometras de cuello abierto y pues, no vas a ver, o a lo mejor en ciertos estudios vas a poder determinar que sí ya va a un proceso más crónico. ¿Cómo podemos a lo mejor determinar? Digo, hablo del caso de piometra porque es una gran posibilidad que podemos tener. Hay otras afecciones que también nos pueden dar origen a poder aplicar ese tipo de técnicas, pero hablo específicamente de piometra para que a lo mejor la mayoría lo pueda entender. Sí, mira, creo que ahí, bueno, también, o sea, creo que aquí también depende mucho de la habilidad que tengas, ¿no? O sea, si probablemente no tienes todavía esa curva de aprendizaje, porque al final es una técnica, ¿no? O sea, es una técnica que, como cualquier técnica, si la practicamos, la aprendemos. O sea, también no es una cosa del otro mundo. Pero probablemente si tienes probablemente esa pericia para poder realizar un bloqueo donde probablemente estés casi garantizando que lo estás haciendo de forma correcta, probablemente no le vería tanto problema, pero sí con muchísima precaución. Gracias, Doc. Voy a empezar yo con las preguntas. Ujú. Bueno, no, mejor dicho, voy a continuar, perdón. El doctor Noé pregunta, ¿cómo calcula el volumen a usar? He leído que el doctor Otero recomienda en base a la distancia occipito-coxigia, pero la mayoría de la lectura lo dicta en base al peso. Pues bueno, ya se los decía hace un momento, sí creo que ese artículo del doctor Otero ha sido muy claro, ha hecho la diferencia. Pues simplemente creo, en mi opinión, creo que hoy la tendencia es justo a calcularlo a mililitros por centímetro, ¿no? Sobre todo, o sea, ¿cuál es el punto? O sea, no se trata de que calcules una dosis o un volumen, sino que sepas que ese volumen hasta dónde va a difundir y qué es lo que quieres bloquear. Por eso decíamos en un principio, o sea, el concepto que teníamos de la anestesia epidural ha cambiado de manera tan importante durante los últimos años, justo porque probablemente podríamos decir hasta lo llevamos por metas, ¿no? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que quiero bloquear y hasta dónde quiero llegar? Creo que en el caso de lo que hoy nos ha venido, bueno, lo que nos ha enseñado el doctor Otero, creo que es algo importante, ¿no? Porque aparte nos permite saber hasta dónde voy a llegar y saber que si llego más allá de cierto punto, probablemente va a tener ciertas repercusiones. Entonces, creo que, pues, en mi opinión, sería calcularlo a través de esos centímetros por mililitro. Gracias, Doc. ¿Cuál es la diferencia de manejar bupivacaína ligera a bupivacaína pesada o en qué circunstancias usarlas? Bueno, acuérdense que les decía, en el caso de la bupivacaína pesada o baja, bueno, tiene que ver si son de tipo isobáricas o de tipo hiperbáricas. Y como les decía, normalmente ese tipo de anestésicos, o sea, de ese tipo de anestésicos locales, normalmente todo lo que tiene que ver con la varicidad está dado para cuando se van a utilizar por el espacio subaranoideo, con la finalidad de que puedan difundir a través del líquido cefalorraquídeo. O sea, cuando las colocas ahí, te va a poder permitir que, dependiendo al porcentaje al que venga, permita o pueda hacer que el anestésico pueda difundir, dependiendo la varicidad. Ahora, pues se habla que normalmente tú puedes hacer el bloqueo, como lo vimos en el video, estás en el espacio subaracnoideo, perdón, y ves que empieza a salir líquido cefalorraquídeo, puedes poner un refractómetro y mides la densidad que tiene, ¿no? Y ya en función de eso tú dices, pues la densidad que tiene es, bueno, pues la varicidad que normalmente tiene, ya en función así lo voy a manejar. Pero a eso se refiere. Sin embargo, como hemos hecho hincapié y como, bueno, muchas charlas ustedes pueden ver, siempre se va a hacer mucho hincapié que hay que tener mucho cuidado en depositar un bloqueo a nivel de ese espacio por todas las repercusiones que podemos tener. Pero, regresando a la pregunta del doctor, pues no sé, si quieres una solución de bajo peso, de alto peso, se refiere a la varicidad que va a tener el anestésico local. Perfecto, Doc, muchas gracias. La siguiente duda es en cuestión de la asepsia que se tiene que manejar en este tipo de pacientes. Se ha visto en el caso muchos colegas que ni siquiera se dignan de rasurar el área, incluso ni siquiera se tiene que hacer una embrocación en el caso total,
de 3 pasos, como en el caso quirúrgico, o realmente no es tanto problema? He visto mucha gente que lo hace con guantes estériles, gente que lo hace con guantes no estériles, entonces ahí, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, definitivamente quien no lo hace, pues igual que no haga el bloqueo, ¿no? O sea, no creo que, no creo que sea lo más correcto, ¿no? Acuérdense que, doctores, nosotros como médicos veterinarios estamos en el ojo del huracán. Nosotros siempre, ante cualquier cosa que hagamos mal, siempre vamos a estar ahí, siempre nos van a estar señalando, ¿no? La medicina veterinaria ha evolucionado de manera, pues, exponencial, pero justo por lo que comenta el doctor, el hecho de no llevar a cabo, pues, una buena depilación de la zona, una buena limpieza, pues eso termina por hacernos quedar mal. Definitivamente, doctor Marco, pues sí, lo que hay que hacer es lo correcto, ¿no? Un buen embrocado de la zona, una buena depilación, primero una buena depilación, un buen embrocado de la zona, hay que utilizar guantes, ¿sí? Muy, muy importante, hay que utilizar guantes. Si ustedes ven en el video que les presenté de medicina humana del doctor Juan, pues veían que la doctora estaba con bata, ¿no? Si bien probablemente lo tendríamos que realizar de la misma forma, pero yo creo que cuando se cumplen todas estas características, como pueden ser la colocación de guantes estériles, cuando tenemos un campo quirúrgico estéril, cuando estamos dentro de un quirófano, o sea, creo que eso nos empieza a ayudar, ¿no? Entonces, pero definitivamente, doctor, hay que hacerlo con todas esas condiciones. Muchísimas gracias. Doctor, hay un estudio del 2017 sobre la aplicación de dexametasona para prolongar el tiempo de acción. ¿Lo recomendaría? Mira, no tengo experiencia con la dexametasona, justo lo que les decía, sé que es para el dolor crónico. En algunos pacientes se ha manejado el succinato sódico de metil prednisolona para el dolor crónico en pacientes que tienen dolor crónico, y lo ha aplicado en algunos pacientes por esa vía, pero no tengo experiencia, doc. La verdad, doctor o doctora, no sé quién sea, no tengo experiencia, te mentiría con respecto al estudio como tal. Sí lo he hecho, pero para pacientes con dolor crónico. Gracias. ¿Bajo qué condiciones se requeriría hacer un bloqueo de 24 horas? Pues bueno, no sé, un paciente probablemente como el de la mastectomía, un paciente de una amputación, un paciente probablemente a lo mejor un paciente con pancreatitis, ¿no? Un paciente con peritonitis, ¿no? Eh, bueno, peritonitis probablemente no, pero, perdón, pancreatitis, probablemente pacientes donde se va a prolongar. Sabemos que las mastectomías, que creo que siempre a todos mis alumnos y siempre cuando doy charlas es el vivo ejemplo de el tipo de cirugía que probablemente no nos gustaría que nos realizaran, pues por todo lo que vemos que se hace, y sobre todo el posquirúrgico, que luego vemos cómo se recuperan los pacientes, pues empieza a haber necrosis de los tejidos. Normalmente la piel queda con cierta resistencia que pues luego evita que el paciente se mueva. O sea, creo que los pacientes con amputación, creo que también se pudieran beneficiar con esto, ¿no? Entonces, pues donde tú quieres prolongar una analgesia, pues creo que esos pudieran ser unos ejemplos, ¿no? Pacientes justo con procedimientos de tipo ortopédicos, ¿no? ¿No? Que hoy pues la ortopedia también pues, ha crecido un montón y que se realizan un montón de técnicas, creo que esos pacientes se pudieran beneficiar. Muchas gracias. ¿Qué tanto disminuyes el plano anestésico con el uso del bloqueo epidural? No, pues un montón. Se los decía también en un principio, o sea, lo disminuyes, por ejemplo, los anestésicos pueden disminuir hasta en un 30, en un 40%, los endovenosos probablemente puedan también disminuir de manera importante, porque muchas de las ocasiones puedes tener pacientes con una sedación muy profunda y a lo mejor puedes considerar realizarlo el bloqueo como tal, y ya en el proceso de la inducción reduces de manera importante la analgesia transquirúrgica. Fíjense que hoy justo todo eso que ha generado un boom dentro de la anestesia, tanto en humana como en veterinaria, lo que es la anestesia libre de opioides, pues disminuimos un montón la cantidad de opioides durante el procedimiento, ¿no? Definitivamente, o sea, disminuyes en un montón el porcentaje de los pacientes. Por ejemplo, no sé si a lo mejor muchos de estos pacientes los puedes tener por debajo de la MAC, ¿no? O sea, pueden estar por debajo y eso ya es una gran ganancia en beneficio del paciente porque el deterioro cardiovascular que pueda tener
pues no lo vas a ver a que si lo tienes probablemente por arriba de una hamaca, ¿no? O sea, no sé, de esas dimensiones, pero sí, por supuesto que disminuyes. Y desde luego, el despertar y la recuperación del paciente, que eso es lo que buscamos todo. ¿Cómo se despierta el paciente? ¿Cómo es su recuperación? O sea, un paciente que se despierta tranquilo, que no se despierta vocalizando, que un paciente que no se levanta eufórico, agresivo, defecándose. O sea, todas estas cosas creo que definitivamente hacen la diferencia y vuelvo a lo mismo, van en beneficio del paciente. Muchísimas gracias. Doctora, al aplicar algún bloqueante neuromuscular, ¿aún así utiliza bloqueos? Hay doctores que hacen mucho hincapié en que ya es innecesario. A ver, bueno, en el caso de los, o sea, de los relajantes neuromusculares, justos para la relajación, ¿no? En el caso del bloqueo puede generar cierta relajación. No sé si vaya en ese contexto, lo que pregunta ahí la doctora o la doctora. Sin Vamos en embargo, ese contexto, discúlpeme que lo interrumpa, pero de una vez para que nos diga. Adelante, doc, perdón. ok, entonces, pues yo personalmente, digo, la otra vez yo le hacía una pregunta al doctor Sandesva, justo ahora que hablaba de ventilación mecánica, ¿qué tanto la utilización de relajantes neuromusculares, ¿no? O sea, ¿qué tanto los utiliza durante los procedimientos? Él me decía que no tanto, bueno, pues porque hoy se entiende y se sabe que los perros normalmente se adaptan pues mucho más rápido pues, por la mecánica ventilatoria que tienen con respecto a los humanos, tata. Yo personalmente utilizo los relajantes neuromusculares pues de manera pues rutinaria, ¿sí? En los pacientes, aún así, a pesar de haber realizado un bloqueo. Ahora, recuerden que en el caso de la utilización de los relajantes neuromusculares, pues normalmente el tiempo de latencia que tienen un relajante neuromuscular, el becuronio, el rocuronio, el cisatracurio, fluctúa entre los 30 y los 40 minutos. O sea, es muy cortito. Y el hecho de que tú los utilices, muchas de las ocasiones, yo personalmente me gusta mucho que luego exista una sincronía por parte del paciente ventilador, ¿no? No es grato, ¿no? Cuando no tienes una buena relajación, que las vísceras estén saliendo, ¿no? De la cavidad abdominal. Entonces, pero el hecho de que haga un bloqueo, no, o sea, no impide que lo realice, ¿no? Yo lo hago, sí. Muchísimas gracias, doc. Tenemos una pregunta, mejor dicho, que ya ha preguntado en ocasiones anteriores mi doctora Sandra, pero es con respecto al uso de la analgesia con paracetamol en lesiones medulares, ya que se usan en ratas de manera experimental. La insistencia de ella es porque trabajan un biotero y no se le hace o no se les hace adecuado que usen ese medicamento postoperatorio, pero los investigadores no quieren cambiar ese tratamiento postquirúrgico. ¿Nos puede recomendar algunos otros analgésicos que no afecten con la inflamación, que es lo que ellos estudian? A ver, primero que nada, en el caso del paracetamol, un AINE se menciona que es atípico. Primero que nada, las propiedades desinflamatorias para poderlo definir como un analgésico desinflamatorio son muy pobres. De hecho, el efecto que tiene el paracetamol es más de tipo analgésico que desinflamatorio, con un efecto más central. Y bueno, en el caso del paracetamol, no sé si en el caso de los investigadores sean humanos, en medicina humana se utiliza de manera importante, ya en medicina veterinaria lo utilizamos de manera muy importante, pero más como analgésico que como desinflamatorio. En el caso del bioterio, no sé si en ese contexto vaya, aparte de que el paracetamol es muy barato. O sea, la verdad es que es barato el paracetamol, pero no sé, doctora, si se refiere a, o sea, que pueda generar un daño a las ratas como tal la utilización del paracetamol, o en su defecto que se puedan utilizar otras cosas, bueno, pues no sé, dependiendo de lo que les hagan, pues no sé, o sea, buprenorfina, butorfanol, otro tipo de AINES con características analgésicas desinflamatorias. No quisiera opinar mucho porque también yo no sé con respecto a las ratas qué es lo que les pueda funcionar, o sea, cuál sea el beneficio. Probablemente un AINE convencional como pudiera ser meloxicam o como pudiera ser carprofeno o cualquiera de estos, probablemente a las ratas no les va bien, ¿no?
porque a lo mejor tiene otras vías. No sé, doctora. La verdad es que también creo que me quedaría un poquito corto en ese sentido. Pero bueno, de analgésicos te podría, no sé, siempre la mayoría de los procedimientos experimentales, si nosotros leemos los artículos, casi los fármacos de rescate van a base de carprofeno y a base de buprenorfina para el rescate, para el dolor, para la analgesia de rescate en los pacientes. Entonces, no sé si haya podido responder y aportar un poquito en ese sentido. Doc, muchísimas gracias. En el caso, ¿en qué procedimientos, por ejemplo, podemos utilizar el bloqueo para procedimientos ortopédicos? ¿Funcionaría para algún procedimiento ortopédico o no llegaría a ser un proceso o un efecto analgésico importante? Tendríamos que ya buscar en nervios periféricos un poco mejor la analgesia, o se puede utilizar en un momento dado para alguna, no sé, fractura en tibia, un tipo de procedimiento tal cual epidural, o no se recomienda. Por supuesto que sí. O sea, justo es a lo que iba. Por ejemplo, hoy hay un montón de técnicas, ¿no? O sea, para bloquear ya de manera muy selectiva lo que nosotros queremos. ¿Sí? En el caso de la epidural, recordemos que una característica que tiene es que genera un bloqueo completo, dependiendo del volumen que utilicemos, lo que hemos aprendido, pero genera un bloqueo del tren posterior. Muchas de las ocasiones, a veces hay quien dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa que se bloquee todo el tren posterior, a mí me interesa que se bloquee esta extremidad. Ah, ok, pues me interesa a lo mejor hacer un bloqueo del nervio ciático y del femoral, o me interesa hacer un bloqueo del radial, ulnar, medial y musculocutáneo, o me interesa hacer un bloqueo del gastronemio. No sé, o sea, versa mucho en ese sentido, ¿no? Hay muchos artículos que hablan sobre la anestesia epidural con respecto, por ejemplo, al bloqueo femoral y ciático para cierto tipo de fracturas, donde, bueno, se ha visto que todo el contexto que lleva la epidural, esa respuesta simpática que genera vasodilatación y hipotensión, cuando lo comparaban con un bloqueo, a lo mejor un ciático y un femoral para una cirugía ortopédica, a lo mejor de fémur, de tercio distal, se veía que los pacientes hemodinámicamente estaban mucho más estables con un bloque de estas características y comparaban el score que se hacía para estar midiendo el dolor. Entonces, creo que ahí, mi estimado doctor, depende mucho de lo que tú quieras hacer. Yo personalmente, a veces soy un poquito más conservador y si se dan las condiciones, porque también va a depender si a lo mejor el paciente está muy lastimado y ya hablamos que una característica importante es el posicionamiento del paciente y a lo mejor está fracturado del fémur, pues a este cuate no le vas a poder flexionar las extremidades hacia la región craneal. Pues este cuate, aunque le va a doler, ¿no? O vas a desplazar la fractura, ¿no? Los ortopedistas todo el tiempo pelean por eso, ¿no? No, se está desplazando la fractura, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, este paciente probablemente en recumbencia lateral le voy a hacer un bloqueo de cierta porción que sé que va a cumplir con las necesidades y tú ya lo determinas. Entonces, creo que va en función de las condiciones en las que se encuentra el paciente. Gracias, Doc. ¿Se recomiendan este tipo de manejos para pacientes que van a entrar a neurocirugía por una hernia de disco? Tratando de darle continuidad a lo que estabas platicando. Sí, 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 nada más que aquí hay que tener en consideración, ¿no? O sea, probablemente el hecho de que realicemos un bloqueo, hay que tener un poco de cuidado, también, o sea, en consideración, porque hay que ver dónde está la lesión, qué tipo de lesión tiene, que si probablemente a lo mejor eh, esté modificado el espacio en esa zona y que probablemente a lo mejor vaya a generar un mayor daño, ¿no? O sea, va a depender cuál sea la situación, o sea, de la que tú vas a realizar, pero en muchos procedimientos de columna se pueden realizar muchos bloqueos. Ahora, pues se puede echar mano de algún otro tipo de bloqueos, no necesariamente el epidural, que probablemente, dadas las condiciones del paciente, no sea el mejor en ese momento. Es que vuelvo lo mismo, o sea, tal como lo preguntaba el doctor Marco,
sea, tú vas a determinar, digo, la epidural te puede ayudar para un montón de cosas, pero si yo sé que probablemente el paciente tiene una fractura de la lumbar número 3 y necesitan probablemente entrar dos espacios caudales y dos craneales, digo, no sé, yo no sé de cirugía de neurología, pero he visto que luego lo hacen así, pues probablemente a lo mejor vaya a generar algún problema yo porque está modificado el espacio y, o sea, tengo que pensar probablemente en alguna otra alternativa, pero va a depender de todo lo que esté, porque al final tú tienes que integrar todo el caso, a ver qué tengo, este paciente se adapta para este bloqueo, no, este no, creo que va a haber mayores problemas que beneficios, ¿vale? Por cierto, vamos a tener aquí a mi estimado doctor Rafa para el taller de TIVA. No se lo Estoy muy pierda. contento. Sí, vamos a estar ahí. Siguiente año, nos vemos por allá. Primero Dios, aquí me lo voy a llevar con unos tequilas. Bueno, aparte, Perfecto. preguntan, ¿qué cuidados tenemos para tener al momento de retirar el catéter continuo? Bueno, no hay mayor tema. La realidad es que son catéteres muy sencillos de realizarlos. Pocas veces se requiere una sedación en el paciente. O sea, realmente una vez que nosotros cortamos o quitamos sobre todo lo que lo está ahí deteniendo, con mucho cuidado lo vamos retirando. Lógicamente con guantes, en un lugar estéril, o sea, teniendo todas las condiciones, pero realmente no hay mayor tema en el sentido de retirarlo. Gracias, mi doc. Y por ultimis, porque ya son las 10 y luego me va a reñar la princesa. Preguntan, ¿se le ha subido algún bloqueo? ¿Cuál es la técnica que Yo recomienda pensé que iba a usted? decir que se me había subido a mí. Y decir, no, es que como te quedaste ahí, como dije, no. Dije, no, a mí no. A mí sí, ay, es cierto. Yo estoy bien aterrizado. Va. A ver, nuevamente, perdón. Doc, ¿se le ha subido algún bloqueo? ¿Cuál es la Eh, técnica que recomienda? pues no, fíjate que no. O sea, un bloqueo que probablemente haya generado eh, que haya difundido un poco más y que en base a la signología yo lo haya visto, porque ¿qué es lo que pasa cuando los bloqueos, por ejemplo, puede pasar cuando tú colocas un catéter continuo? El catéter continuo viene con marcas que son de 1 centímetro y que se habla que entre 3 y 4 centímetros es suficiente para poder llegar probablemente hasta la parte torácica. ¿Qué es lo que sucede? Si tú generas un bloqueo muy craneal, pues lo primero que vas a bloquear son los músculos intercostales que puede llegar hasta el frénico y que te puede generar pues una parada, ¿no? En el paciente. No lo he visto porque no he tenido un paciente con esas características. Trato de ser muy cuidadoso. Se recomienda, casi siempre, eso también se me pasó decirles, que cuando coloquen un catéter continuo, de preferencia hay que tomar placas radiográficas para tratar de ver si fue colocado de forma correcta y hasta dónde está depositado. Pero realmente lo que tú tendrías que ver es la signología. O sea, si el bloqueo ha difundido mucho con el volumen que tú le pusiste, afortunadamente hasta este momento no me ha pasado. Listo, mi doc. Bueno, así me das chance una preguntita más. ¿Sí? En cirugías oncológicas, ¿hay alguna recomendación? Sí, por supuesto, pues hay que tener en consideración ciertos fármacos. Acuérdense que algunos en la parte oncológica, la analgesia, algunos fármacos tienen ciertas condiciones que hay que considerar en el paciente, pero en el paciente oncológico creo que, sobre todo si hablamos de manejo del dolor, creo que tiene un gran beneficio, ¿no? Y esos pacientes a veces tener un catéter continuo seleccionando probablemente los analgésicos que probablemente le puedan ayudar. Los opioides creo que pueden ser el ejemplo claro de poderlos utilizar. Definitivamente les va bastante bien. Listísimo. Mi doc, quedaron ahí algunas otras preguntitas, pero si me permites te las voy a mandar por interno y en una chancita que tú tengas, mándame un audio, yo se los hago llegar a los médicos, porque sí, ya es tardecito y yo sé que todavía hay cosas ahí pendientes por hacer, al menos hablo por mí, no sé por los demás, pero yo sí tengo como 100,000 cosas pendientes, así que bueno. Mi doc, infinitamente agradecido, tú sabes que esta es tu casa, tú sabes que aquí se te aprecia mil chocomil y que espero verte muy prontito, primero Dios, ahora para abril y si se puede antes, pues antes. No, pues un gusto, Javi. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Pues ahí está mi correo electrónico. Cualquier cosa estoy ahí a la orden y pues nada, pues a descansar.
Gracias a todos, buenas noches. Discúlpeme, No te preocupes. es que la doctora Veloz le manda muchos saludos y agradece que si es posible le pueda echar la mano con lo pendiente de su tesis. Dile a esa doctora que necesito hablar con ella. Pero sí, Yo le digo, ¿vale? cuídense mucho, muchas Cuídense gracias, mucho. un abrazo para Buenas todos noches. ustedes, Bye, bye bye. 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 Listo, médicos, cualquier cosa seguimos en contacto, cuídense mucho, pórtense mal, nos vemos prontito, bye bye.